Conversando sobre la hipertensión endocraniana. Para entender primero la hipertensión endocraniana deberemos de conocer la ley de Monroe-Kelly. ¿Qué nos explica esta ley? Resulta que hay componentes dentro del cráneo que son estructuras que conviven entre sí en volúmenes armoniosos para mantener una presión cerebral adecuada. ¿Cuáles son estos componentes que conforman este contenido craneal? Tenemos en primer lugar y con mayor volumen a toda la masa encefálica. Ahí tenemos al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al lóbulo temporal, al tronco cerebral, al cerebelo, que ocupan la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Otro componente importante que determina esta presión cerebral interna es la sangre que circula, tanto la sangre que va por la vía arterial y que llega hacia la circulación arterial por la cerebral anterior y la cerebral media, derivados de la carótida interna, y la sangre venosa que drena toda la sangre de la corteza y las estructuras profundas hacia las venas yugulares. Entonces, disculpen, el ruidito me distrajo. No hay problema, pueden transformar el audio. Entonces, tenemos que estos componentes que estaba explicando, que es la sangre arterial y la sangre venosa, ocupan un volumen dentro de este contenido intracraneal. Y definitivamente el líquido cefalorraquídeo contenido en los ventrículos. Tenemos los ventrículos laterales, que se conectan a su vez a través del agujero de Monroe con el tercer ventrículo, y luego pasan al acueducto de Silvio, finalmente al cuarto ventrículo, y salen por los agujeros de Luschka y Magendie a bañar todo el espacio subaracnoideo de la cavidad craneana. Estos componentes conforman a su vez respectivamente el 80% para el parénquima y un 10% cada uno para la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Esta armoniosidad de volúmenes que viven dentro de tu bóveda craneana, delimitada por abajo en la base del cráneo, generan una presión intracraneal promedio en un adulto de hasta 15 milímetros de mercurio, si pudiéramos medir esa presión intracraneal. Esto es importante porque si alguno de estos componentes se desequilibra, entonces lo que va a suceder es que va a haber un aumento de la presión si es que esto no es compensado. Recuerden que la cavidad craneana está hecha de una estructura ósea que no es distensible, como puede pasar quizás durante la infancia, ¿no? Durante la edad pediátrica, que la cabeza puede crecer porque todavía no ha habido un cierre completo de las suturas craneales, pero en un adulto promedio, que esta clase está hecha para gente adulta, para pacientes adultos, no pediátricos, porque eso ya es más para especialidad, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en términos de los adultos. La cavidad es no distensible. Entonces, si alguno de ellos aumentara, van a haber mecanismos compensatorios iniciales para tratar de mantener esta presión hasta 15 milímetros de mercurio. Pero si este problema o esta causa sigue aumentando y progresando, entonces empezaremos a generar valores de presión tan altos que generarán una hipertensión endocraniana y por lo tanto alteraciones en el estado de conciencia de los pacientes. El valor normal, entonces acá tenemos valores del libro del Greenberg de neurocirugía. Vemos que los valores en los adultos, ¿no? Y los niños grandes ya son de hasta 15 milímetros de mercurio. Vean aquí en esta imagen que, por ejemplo, cuando hay un aumento de alguno de ellos, aquí les ponen, por ejemplo, una masa intracraneal. Imaginemos que un paciente adulto, un joven de 40 años, genera un tumor cerebral que mide unos 3, 4, 5, 6 centímetros de volumen, o que una persona adulta hace una colección hemorrágica dentro del espacio craneal. Eso va a ocupar un espacio y por lo tanto va a afectar a los diferentes componentes de la ley de Monroe-Kelly explicadas. Al comienzo va a haber un estado de compensación. ¿Quién lo va a realizar? Se va a realizar a través de la liberación del líquido cefalorraquídeo.
se van a comprimir, por ejemplo, los ventrículos, generando menos espacio dentro del líquido ventricular. También puede haber mayor retorno venoso para disminuir el volumen. Recuerden que las venas son estructuras de capacitancia de líquido vascular, entonces esto puede empezar a drenarse con mayor facilidad para tratar de mantener esta presión compensada. Pero si este problema no se logra solucionar y, por ejemplo, el tumor sigue creciendo y no se opera, o ese coágulo de hemorragia sigue creciendo en volumen o vuelve a sangrar y aumenta esa cantidad de sangre inicial, por dar un ejemplo, entonces los mecanismos compensatorios se van a alterar y la presión intracraneal va a aumentar. Los mecanismos compensatorios entonces pueden mantenerse dentro de los valores normales hasta cierto punto. Vean que cuando se superan ya los 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal, o sea, una PIC más de 20, la presión ya empieza a subir de manera exponencial, es decir, no hay una compensación delimitada y puede llegar esto a ser mortal cuando supera ya los 25 a 30 milímetros de mercurio, generando enclavamiento, compresión del tronco cerebral, compresión del bulbo raquídeo, falla respiratoria, ¿no? Y muerte, pues, en el paciente. ¿Qué cosas en un ser humano le pueden causar hipertensión endocraniana? Podemos tener cosas externas a nuestro sistema intracraneal o cosas propias. Vamos a dar ejemplos de cosas que podrían generar hipertensión en el mismo parénquima cerebral. Por ejemplo, imagínense un paciente que tiene un edema cerebral. Este aumento del volumen del parénquima, por ejemplo, que el paciente tenga un accidente cerebrovascular isquémico que le genere hipoxia celular y por ende aumento del ácido láctico y aumento de la retención de agua intracelular. O por ejemplo, que el paciente tenga un tumor, como ya les expliqué, también un absceso cerebral o una alteración de una ocupación por algo externo, como un coágulo de sangre, ya sea un coágulo intracerebral por rotura de los vasos, como en los ACVs hemorrágicos, que un ACV hemorrágico puede tener un coágulo pequeñito de 10 centímetros, de 10 milímetros cúbicos, como tener un coágulo la persona de 30, de 35, de 40 centímetros cúbicos, que son volúmenes muy grandes y que sí producen hipertensión y alteración del estado de conciencia. En los coágulos por colecciones yuxtadurales, como los hematomas epidurales en esta imagen, o los hematomas subdurales que están, ¿no?, por encima o por debajo de la dura madre, generarán también un aumento de la presión intracraneana por la ocupación de esta sangre dentro del espacio intracraneal. La sangre per se, la sangre que recorre los vasos sanguíneos también pueden generar un aumento de la presión intracraneana. Si un paciente hace vasodilatación, vamos a aumentar el flujo y la cantidad de sangre que va a llegar a ese cerebro y el sistema venoso también puede generar este aumento de volumen. Por ejemplo, una compresión de las yugulares, ¿no?, que disminuye el retorno venoso y eso estanque la sangre dentro del cerebro, y así como una mayor dilatación de las arterias o una obstrucción al flujo de las venas generará más aumento de sangre y por lo tanto más hipertensión endocraniana. El líquido cefalorraquídeo también es una causa importante, las hidrocefalias. Generalmente las hidrocefalias generan cefaleas, náuseas y alteraciones a veces de la marcha, pero cuando son hidrocefalias severas o muy complicadas, sí que van a generar hipertensión endocraniana. Hay aumento del volumen de los ventrículos, como por ejemplo los cuernos frontales, los cuernos temporales y occipitales, que son parte de los ventrículos laterales. Puede haber aumento del tercer ventrículo, una gran dilatación del cuarto ventrículo, y este acúmulo de líquido puede generar hipertensión endocraniana. Masas patológicas como tumores, abscesos y hematomas, que son situaciones que pueden aparecer dentro de esta cavidad craneana. Con respecto a la fisiopatología, vamos a hablar del edema cerebral, cómo se produce en este proceso de
hipertensión endocraniana, los edemas de tipo citotóxicos y los edemas vasogénicos generan un aumento de volumen dentro del parénquima cerebral y esto es una causa importante de edema cerebral. Ya veremos que los citotóxicos generalmente se producen por hipoxias celulares a nivel del tejido neuronal y los vasogénicos son porque los vasos se sobredilatan y hay fuga vascular, habiendo extravasación de sodio y agua al espacio intercelular. El flujo sanguíneo también importa en la fisiopatología de la hipertensión endocraniana. Un cerebro que tenga demasiado flujo de sangre, demasiada llegada de esta sangre al cerebro, entonces generará un aumento del volumen de sangre y eso puede aumentar los signos de hipertensión endocraniana. La presión de perfusión cerebral se va a alterar en estos pacientes con hipertensión endocraniana. Cuando hay mucha o demasiada hipertensión, hay una presión, ¿no? Como una olla a presión ahí dentro del cráneo, los vasos sanguíneos van a empezar a tener una compresión mecánica y por lo tanto la perfusión que va a llegar, la fuerza con la que va a llegar la sangre va a ser más difícil, desde las carótidas hasta las divisiones como la cerebral media, la cerebral anterior, las arterias vertebrales que a su vez, ¿no? También generan las arterias cerebrales posteriores. Entonces va a haber una dificultad al flujo de la sangre y esto va a aumentar, presión aumentada disminuye la presión de perfusión cerebral, que a su vez esto conlleva a una hipoxia celular que generará posteriormente un edema citotóxico, todo concatenado en que si no se resuelve esta causa que está generando la hipertensión endocraniana. La adaptabilidad también es un factor que importa porque, por ejemplo, las personas ancianas tienen un cerebro atrófico, reducido de tamaño, porque hay atrofia cortical. Por lo tanto, ellos pueden tolerar aumentos de volúmenes de líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo las personas mayores tienen ventrículos bastante grandes y no hacen hipertensión endocraniana, porque ese espacio reducido de corteza se compensa con un aumento del tamaño ventricular. También los pacientes con hematomas subdurales, debajo de la dura madre se pueden formar hematomas en las personas ancianas de más de 60, 70 años y ellos toleran esos coágulos, a veces los encuentran de casualidad y el coágulo convive con el paciente, pero el paciente no tenía ningún síntoma. Y ya cuando el coágulo crece tanto y es tan grande que pueden ocupar mitad de un parénquima, de un hemisferio cerebral, van a la emergencia porque ya tienen parálisis, cefalea, alteración de la conducta, afasia, y los llevan a la consulta. Entonces, ha pasado mucho tiempo, más de 3, 4 meses de acúmulo de este líquido, de esta sangre, para que recién el paciente haga hipertensión endocraniana. Entonces, la adaptabilidad, la distensibilidad, perdón, el compliance cerebral también importa en los temas de hipertensión endocraniana. Vamos a ver el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo cerebral es importante. Normalmente ya hemos estudiado en fisiología que ronda, dependiendo de cómo lo querramos expresar, en 50 milímetros por minuto por cada 100 gramos de tejido, que es lo que más se usa en la fisiología correcta cerebral. O en términos generales, 700 mililitros por minuto. Entonces, el flujo sanguíneo podemos verlo desde dos perspectivas. Si es que el paciente tiene hipertensión endocraniana, este flujo se va a alterar. Vamos a ver cómo sucede esto. Vamos a recordar primero que hay una autorregulación de la resistencia vascular, ya que si tengo más resistencia va a llegar menos flujo y si tengo menos resistencia va a llegar más flujo. Entonces, cuando llegue más flujo, eso va a empeorar la hipertensión endocraniana en un paciente. No me conviene entonces que haya mucho flujo de sangre en un paciente que está en hipertensión endocraniana porque esto empeorará los síntomas y los signos de la enfermedad. ¿Quiénes determinan este flujo sanguíneo? Importantísimo la presión arterial. Si yo disminuyo la presión arterial por compensación, lo que va a ocurrir
en las respuestas que ya hemos estudiado de tipo miógenas, se va a producir una vasodilatación porque la presión está bajando. Por ejemplo, si hay una pérdida de sangre, si hay una pérdida de líquidos, diarreas, qué sé yo, lo normalmente que ocurre en el cerebro es que hay vasodilatación para mantener este flujo dentro de los valores normales que promedian los 50 mililitros, perdón, por minuto. Pero si hay una vasoconstricción, entonces llega menos flujo. Y eso sí me conviene en la hipertensión endocraniana, porque si hago vasoconstricción, entonces va a llegar menos flujo de sangre y voy a alterar o voy a poder manejar ese factor que es el factor vascular en la ley de Monroe-Kelly. Con respecto a la presión arterial de CO2, recordemos que el CO2 viaja en la sangre mediante tres mecanismos. Viaja unido a la hemoglobina, que es un tampón natural, una proteína tampón, viaja convertido en bicarbonato, pero también el CO2 viaja libre y disuelto en el plasma y genera una presión de CO2. Si es que este paciente o una persona aumenta la presión de CO2, esto genera una vasodilatación. Y al generar una vasodilatación por el dióxido de carbono, esto aumentaría el flujo de sangre en un paciente con hipertensión y eso no nos conviene porque aumentaríamos nuevamente el factor vascular de la ley de Monroe-Kelly. Por lo tanto, en un paciente con hipertensión endocraniana no debería el paciente generar hipotensiones ni tampoco hipercapnias, porque esto empeoraría y aumentaría el flujo sanguíneo cerebral. Aquí en la mano derecha vemos una imagen donde estamos ejemplificando un aumento de la PIC. Imaginemos que este paciente tiene un tumor muy grande en el cerebro que está aumentando la presión intracraneana a 18, a 19 o a 20 milímetros de mercurio. Este aumento de la presión, o por ejemplo un hematoma epidural frontotemporoparietal del lado derecho, esta compresión va a aumentar la presión intracraneana y esto generará una disminución de la presión, o sea, la presión de la sangre que va a llegar al cerebro va a disminuir. Esto va a generar que la sangre llegue en menor cantidad y va a empezar a generar hipoxia y si esto es mantenido puede empezar a generar isquemia del tejido cerebral. Vamos a empezar a hacer rutas anaeróbicas de respiración celular, produciendo lactatos, produciendo CO2 y este CO2, ¿no? Que a su vez también va a empezar a generar acidosis láctica, o sea, una acidosis metabólica, va a producir vasodilatación en los vasos sanguíneos. ¿Y esto qué genera? Genera más llegada de sangre, genera más edema cerebral, hay un aumento del sanguíneo cerebral y eso aumenta la PIC. Por eso es importante mantener la PIC baja en los pacientes para evitar este tipo de empeoramiento a través de la vasodilatación cerebral. Uy, perdón. Con respecto a la presión de perfusión. La presión de perfusión es importante y está determinada gracias a la presión arterial media. La presión de perfusión es directamente proporcional a la presión arterial media. Si yo aumento la presión arterial en una persona, esto hará que la sangre llegue con más fuerza y en mayor cantidad al cerebro. Por eso son directamente proporcionales. Si yo tengo una presión de 150 o de 160 milímetros de mercurio sistólica, entonces voy a tener un aumento de la presión de perfusión cerebral. Pero si yo aumento la presión intracraneana, yo disminuyo la presión de perfusión cerebral. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Un paciente que tenga un aumento de la presión arterial media, ¿qué va a generar en ese paciente? Imaginemos que tenemos un paciente que tiene una hemorragia intracerebral de un volumen grande y que llega a las 8 de la mañana al servicio de shock trauma por un ACV hemorrágico de gran volumen. Entonces, este paciente todavía no tiene criterios quirúrgicos, pero su PIC ya está aumentada. En este paciente que está hospitalizado, que está dentro de cuidados intensivos, yo tengo que tener un buen manejo de la presión arterial media como médico intensivista, porque veamos las consecuencias. Si yo permitiera que este paciente disminuya su presión arterial, no lo tengo bien hidratado,
tiene, debido a esa caída, pudo haberse creado algún sangrado que le esté bajando la presión y yo no controlo este factor de la presión arterial y lo mantengo con presiones bajas, esta PAM disminuida lo que va a producir es una disminución de la presión de perfusión. Eso genera en el cerebro por mecanismos de autorregulación vasculocerebral una vasodilatación para que le llegue más sangre al cerebro y eso aumenta el volumen sanguíneo cerebral y entonces estoy aumentando el volumen. Ese 10% que había mencionado va a aumentar en cantidad y eso aumenta la PIC. Por lo tanto, es importante entender que en un paciente con hipertensión jamás debe estar en una presión arterial media baja. Esto es importante también, por ejemplo, tenerlo en cuenta en pacientes que tienen hematomas epidurales o subdurales producto de un accidente de tránsito y que cuando llegan a la emergencia siempre priorizamos el A, B, C. El A que es la vía aérea, la B que es la respiración y C que es el cardiovascular. Si no tiene problemas ventilatorios, la vía cardiovascular es importante, que el paciente puede tener, por ejemplo, una rotura hepática y también tener un hematoma epidural a la vez, porque es un accidente de tránsito. Entonces, si yo no mantengo la presión y ese hígado sigue sangrando, la presión va a bajar y empeorará la operación intracraneal en ese paciente. Si es que el paciente tiene una presión arterial media elevada, entonces regresemos al paciente que tiene la hemorragia cerebral. Cuando lo ingreso a cuidados intensivos y todavía no tiene algún criterio quirúrgico o estoy en espera de que llegue, por ejemplo, el neurocirujano para realizar una descompresión y que esta presión cerebral baje, entonces mantengo una presión arterial media elevada. Esto hará que aumente la presión de perfusión y eso hará que haya una vasoconstricción refleja para tratar de mantener la PAN, ¿no?, dentro de los valores, perdón, el flujo sanguíneo cerebral dentro de los valores normales. Y eso generará que si llega menos sangre, disminuya la PIC y así yo puedo ayudar médicamente al paciente manteniéndolo en presiones arteriales a través de medicamentos endovenosos que produzcan mayor presión arterial, por dar un ejemplo. Entonces, no se olviden, cuando hay menos presión arterial, perdón, cuando yo subo como vemos en la imagen aquí donde dice blood pressure, cuando yo subo la presión arterial hasta 50 milímetros de mercurio, yo puedo hacer vasoconstricción cerebral, pero si la presión empieza a disminuir, va a generar el paciente una vasodilatación refleja. Claro que este mecanismo compensatorio, ya sea propio del cerebro o a través de medicamentos, también tiene un límite, porque si la presión arterial supera ya una presión media de 150, entonces ya el mecanismo se pierde y más bien los vasos sanguíneos se pueden romper, ¿no? Pues es la fisiopatología del ACV hemorrágico, por ejemplo, hay tanta presión que ya se rompen los vasos sanguíneos por tanta vasoconstricción. Y por el otro lado, si la PAN disminuye en menos de 50, también ya no se puede sobredilatar más el vaso sanguíneo y eso generará hipoxia e isquemia cerebral. Entonces, si aumenta la PIC, ya hemos visto que el primer mecanismo de defensa es la disminución y el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos, especialmente los ventrículos laterales, cuarto ventrículo, hacia el espacio subaracnoideo a través de los agujeros de Luschka y Magendie. La sangre venosa también va a disminuir como mecanismo compensatorio, aumentando su drenaje hacia las venas yugulares. Es por eso que es muy importante que en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana, que no tengan nada apretado en el cuello y que esté en una posición con 30 grados en la cabecera para que eso propicie un buen drenaje venoso desde el cráneo hacia las venas yugulares cervicales. Si es que esto sigue aumentando y la presión sigue creciendo, entonces ya se van a comprometer la circulación arterial. Al haber mucha presión, los vasos sanguíneos se comprimen y esto disminuye la presión de perfusión que termina generando la hipoxia que ya mencioné, el aumento del CO2 y la disminución de la resistencia vascular, generando más llegada de sangre y empeorando en un ciclo vicioso la presión intracraneana. Puede pasar que va a llegar un momento en el que la PIC llegue a ser tan alta, ya dijimos que la PIC hasta 15 milímetros de mercurio, pero si llegara a pasar que la presión de la PIC llega a ser igual que la presión arterial media,
pongamos, ¿no? En ese escenario, entonces la sangre ya no podría atravesar desde las carótidas y desde las vertebrales hacia el tejido encefálico, y entonces no llegaría sangre y eso va a generar infarto cerebral masivo y muerte del cerebro. Otra causa, no, vamos a ver causas específicas de hipertensión endocraniana, la herniación. El cerebro se va a herniar, no va a poder protruir por la calota craneana o la bóveda craneana porque todas las suturas están cerradas, así que se va a herniar en espacios donde le permita un libre movimiento de las circunvoluciones o de los giros cerebrales. De la que yo voy a hablar ahorita es la herniación del uncus, que es la más frecuente que van a ver en sus prácticas médicas. Imaginemos que este paciente, por la causa que fuera, tiene un aumento de la presión a nivel del lóbulo frontotemporal. Aquí, por ejemplo, está un hematoma epidural. Estos hematomas lo que hacen es producir una compresión de la masa encefálica. Y vean, esta parte que vemos aquí es la circunvolución frontal superior. Acá no han dibujado la circunvolución frontal media y luego la circunvolución frontal inferior. Aquí vemos el valle de Silvio y por la parte de abajo tenemos la circunvolución temporal superior, media e inferior, que se conecta luego con los giros temporoccipitales y que para la parte anterior de la base del cráneo tenemos ahí una porción llamada el uncus. Este uncus se va a herniar hacia la zona del tronco cerebral, generando lo que llamamos una herniación uncal. Estas herniaciones uncales son altamente graves en los pacientes con hipertensión endocraniana por la causa que fuera, porque ya se comprime una estructura cerebral muy importante y vital en el ser humano, que es el tronco del cerebro. Este tronco cerebral conecta todos mis dos hemisferios cerebrales y mi cerebelo con la médula espinal hacia el mundo exterior. Si se comprime el tronco, entonces van a haber consecuencias neurológicas fatales que dependerán del área del tronco cerebral que se va a comprimir. Si se comprime la parte más superior del mesencéfalo, vamos a ver que van a haber alteraciones de las pupilas. Si se comprime ya la parte más media, que es la protuberancia, ya habrán consecuencias con respecto a reflejos corneales. Y si se comprime el bulbo raquídeo, pues ya habrán alteraciones de la respiración y del patrón ventilatorio, conllevando finalmente la muerte respiratoria del paciente. Hay otras herniaciones que no voy a mencionar, como las que se salen a través de fracturas, como las herniaciones por fracturas de la calota craneana, tenemos transtentoriales, o sea, debajo del tentorio, ¿no? Que bueno, comprimen al cerebro contralateral, ¿no? Pero que realmente tenemos más importancia con respecto a la herniación del uncus. Aquí vemos los efectos clínicos que podrían ocurrir por una herniación en el contexto de una hipertensión endocraniana. El uncus va a contactar a esta porción que vemos aquí, que es el mesencéfalo. Recuerden que el mesencéfalo es la estructura más superior del tronco cerebral. Ella está comprendida por dos pedúnculos cerebrales que se van a ir a conectar con cada hemisferio cerebral. El uncus tiene una cara anterior por donde está la fosa interpeduncular y a través de esta fosa interpeduncular está emergiendo el tercer par craneal, llamado también el motor ocular común. Este motor ocular común, además de tener la función de realizar los movimientos de los ojos a través de la inervación del recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo inferior, también va a tener la función vegetativa. No solamente tiene función motora pura, sino también vegetativa para inervar a los músculos de la pupila. Entonces, lo que normalmente hace el tercer par craneal es una función mixta, tanto de función motora como función parasimpática. Y en esta función parasimpática, lo que produce el tercer par craneal, gracias a las fibras que le da el núcleo de Edinger y Westphal, estas neuronas que están en la parte posterior del mesencéfalo se unen a las fibras motoras puras y van a ir a inervar
a la pupila, la fibra preganglionar parasimpática llega al ganglio ciliar y la fibra ganglionar las fibras postganglionares van a ir a inervar finalmente a la pupila. ¿Cuál es el efecto del tercer paracraneal de tipo vegetativo en la pupila? Que la pupila se contraiga, perdón, que la pupila se contraiga. Por ejemplo, cuando es de día o cuando te inyectan luz a la pupila, ella debe de contraerse para reducir la intensidad de luz que va a llegar a la retina, porque si no es molestoso y eso produce una contracción pupilar. Pero si hubiera una herniación uncal y hay un bloqueo del tercer par craneal, entonces la inervación parasimpática también se bloquea y al bloquearse lo que va a predominar es la inervación vegetativa de tipo simpática. Por eso que cuando vemos a un paciente en la emergencia con hipertensión endocraniana y vemos una pupila más grande que la otra, eso se llama anisocoria pupilar. No están isocóricas, no están del mismo tamaño y vemos una pupila más grande, estamos entendiendo que aquí está predominando el sistema simpático, por eso se ha dilatado y el parasimpático está bloqueado. Si yo le inyecto luz con una linterna, esta pupila no se va a contraer y por lo tanto podremos eh, informar que hay una midriasis pupilar reactiva a la luz, o sea, hay una abolición del reflejo pupilar. El reflejo pupilar está formado por una vía aferente simpática que la llevan las ramas del quinto par craneal a través de su rama oftálmica quinto 1, que llegan a la protuberancia de manera sensitiva y el estímulo motor efector de este reflejo, y es un reflejo porque no lo controlamos, no asciende a la corteza cerebral, va a salir por una vía efectora, su centro de integración va a ser el mesencéfalo y salen a través del tercer par craneal para inervar a la pupila y generar esta contracción. Pero como hay una herniación uncal y se está comprimiendo el tercer par craneal, no va a haber esta contracción y la pupila va a seguir dilatada. Es un signo de hipertensión endocraniana localizador. ¿Dónde está la lesión? En el mesencéfalo. Si es que aumentara, por ejemplo, ya tendríamos abolición del reflejo corneal. Cuando yo le acerco una torunda de algodón al ojo, entonces no se cierra el párpado y al no cerrarse el párpado ya hay lesión de la protuberancia. La vía refleja es a través del quinto par. Perdón, disculpen, cuando dije de la vía aferente del reflejo pupilar, el nervio es el nervio óptico, ¿ya? El segundo par craneal es la vía aferente y la vía efectora es el tercer par craneal. En el reflejo corneal es el quinto 1, ¿ya? Quinto 1 que inerva a la conjuntiva. Yo le ingreso una torunda de algodón y el paciente no cierra el párpado. La vía efectora es el séptimo par craneal a través de la contracción del orbicular del ojo. Entonces yo ya diría que la lesión ya se está comprometiendo hacia la protuberancia. Y si el paciente tuviera alteraciones del reflejo nauseoso, ya puedo informar que eso lo lleva el glosofaringio como vía aferente y eferente, y entonces puedo informar que el paciente ya tiene alteración del bulbo raquídeo. Entonces, son signos localizadores clínicos de la compresión de tronco a través de la herniación que lo generó, por ejemplo, una toma epidural y que aumentó la presión intracraniana que hizo esta herniación. Bien, también otro tema de discusión en esta clase son los edemas cerebrales. Los edemas cerebrales son de dos tipos y si es que el edema es pequeño, no generará hipertensión endocraniana, pero si el edema es gigante, por supuesto que va a producir hipertensión endocraniana, que puede ser manejado médicamente por el doctor de cuidados intensivos o que necesitará una cirugía de descompresión cerebral para bajar la presión intracraneana. Cuando hablo de cirugía de descompresión significa que hay que sacar el hueso del cráneo para liberar la presión cerebral hasta que se controle la enfermedad y luego el cerebro empiece a desinflamar, a deshinchar y a regresar a su sitio para volver a poner este hueso en el paciente. El edema citotóxico entonces genera una lesión dentro de las mismas células neuronales. Recuerden que en el cerebro tenemos neuronas y tenemos glía, como por ejemplo los astrocitos, los oligodendrocitos, que son parte de la glía.
Si ellos se hinchan y se edematizan estas células, entonces son las que causan este edema cerebral. ¿Qué causas pueden generar edema cerebral? Por ejemplo, los estados hiposmóticos, una hiponatremia, por la causa que fuera, una sobrehidratación, una pérdida de sodio, que le coloques agua intravenosa al paciente diluyendo el sodio de la sangre, alterará la osmolaridad de la sangre, del espacio extracelular y generará movimiento osmótico del agua y hará que el agua, al haber poca osmolaridad en el espacio que rodea las células, hará que la célula tenga mucha osmolaridad y que el agua se mueva de donde hay menos osmolaridad a donde hay más osmolaridad, o sea, va a ingresar a las células y eso generará esa hiponatremia, por ejemplo, o esa baja osmolaridad, generará hinchazón y edema cerebral. La isquemia grave. Los infartos cerebrales también pueden producir edema cerebral bajo esta misma causa, pero es edema citotóxico, me refiero, pero tiene otra fisiopatología. En la isquemia, por ejemplo, acá tenemos en la mano derecha una tomografía cerebral de un paciente que tiene un infarto cerebral de todo el lóbulo frontal izquierdo y parte del lóbulo temporal. Seguramente que se ha obstruido por un ateroma el inicio de las, justo en el tronco que se va a dividir hacia cerebral, hacia la rama frontal y temporal de la cerebral media, y eso le produce una obstrucción al flujo y un infarto. Las isquemias, entonces lo que van a producir es alteración de las bombas de sodio, potasio, ATPasa, porque ya no va a haber formación de ATP, el sodio se acumula dentro de estas células y aumenta más bien la osmolaridad celular, y eso hace que el espacio extracelular tenga menos osmolaridad y el agua se mueve por ósmosis, así que va a entrar a las células y las va a hinchar. Acá tenemos una imagen representativa de lo que he explicado. En un paciente con una obstrucción al flujo, vamos a tener que las bombas de sodio se alteran, como ya vimos en la clase de ACV isquémico. Hay aumento de glutamato, hay entrada de calcio, entrada de potasio, entrada de sodio. Hay un gran aumento de estos solutos que aumentan la osmolaridad y por lo tanto el agua empieza a moverse, como vemos en estas flechitas rojas, desde el espacio extracelular que tiene poca osmolaridad e hincha. Al hincharse, miren cómo comprime al ventrículo, lo disminuye de tamaño, y esto es un ejemplo muy clásico de edema citotóxico, la hipoxia celular, por la causa que fuera, no necesariamente por un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, un paciente que tenga una hemorragia severa no controlada, está dentro de sala de operaciones y le están operando un tumor y el tumor empieza a sangrar y sangrar, o le están haciendo una cirugía, como vi el otro día un caso clínico de un paciente que entró para una cirugía de apéndice y el trócar que iba a generar el neumoperitoneo ingresó hasta la aorta y le rompió la aorta. Hubo tanto sangrado masivo que el paciente hizo hipoxia cerebral y terminó siendo edema cerebral y terminó con muerte cerebral, ¿no? Pues no tuvo infarto cerebral, pero tuvo un efecto de hipotensión sostenida con poco circulación de sangre, disminución de la presión de perfusión cerebral, disminución del flujo sanguíneo cerebral, que no se pudo contener por la hipotensión de menos de 50 milímetros de mercurio y empezó a hacer hipoxia masiva. Eso genera hipertensión endocraniana. Porque este edema, vean cómo comprime aquí el ventrículo. Esta es una clásica imagen de un accidente cerebrovascular de la rama de la cerebral media, ¿no? Que va a obstruir el flujo del lóbulo frontal, temporal, en los pacientes. Esto genera a su vez también, no podemos no conectar los edemas citotóxicos con la hipertensión endocraniana, puesto que si son muy grandes, entonces sí que generarán aumento de la PIC
Esto generará en esta parte del tejido menos presión de perfusión cerebral porque aquí los vasos están todos ya apretados. Hipoxia que empeora aún más, vean cómo inicia el edema, ¿no? Acá en la mano izquierda vemos un edema todavía leve, no tan negruzco, y miren, no hay desviación de línea media, no hay compresión de los ventrículos laterales, pero conforme va pasando el tiempo, si la hipoxia es sostenida, entonces esto va a aumentar la presión intracraneana. Hay isquemia, aumento de CO2, vasodilatación, y esto puede terminar generando, miren, desviación de la línea media, compresión del ventrículo e incluso compresión contralateral del hemisferio de este lado, que si es sostenida puede generarle también hipoxia a este tejido por la baja presión de perfusión cerebral. Otro tipo de edema cerebral que deben conocer es de tipo vasogénico. Acá la fisiopatología es totalmente distinta. En este caso el problema no son las células, no son los astrocitos, no son las neuronas, no son la glía. Aquí el tema es netamente vascular, como dice su mismo nombre. Génico de génesis, lo produce el vaso sanguíneo. Hay una alteración de la barrera hematoencefálica. Hay fuga vascular desde el endotelio vascular hacia el espacio extracelular en este intersticio, y eso genera un aumento del líquido, y esto es agua que se ha filtrado desde los vasos, o sea, hay fuga vascular debido a esta alteración. ¿Y qué cosa puede alterar la barrera hematoencefálica? Por ejemplo, un absceso cerebral por algún germen piógeno, una Haemophilus influenza, un estreptococo, etcétera, ¿no? Estos gérmenes que son principalmente los causantes de meningitis en los adultos. Y que también puede producir a su vez abscesos cerebrales. Estafilococos también que viajan por la sangre, o la misma tuberculosis, una causa muy importante de absceso cerebral en este país. Y los pacientes, si su absceso cerebral es pequeño y forman poco edema vasogénico, pues tendrán cefalea, algunos pueden generar convulsiones, ¿no? Pero si el edema es muy grande, como vemos aquí, que ya ocupa casi todo el lóbulo frontal, ¿no? Ya va a producir efectos mecánicos de compresión. Por ejemplo, este paciente puede tener alteración de la conciencia por alteración del lóbulo frontal. Va a tener compresión también, debe tener hemiparesia contralateral porque vemos que está comprimiendo a la circunvolución precentral, que es la circunvolución motora primaria, donde tenemos el movimiento del brazo, de la cara. En estos pacientes también se les puede producir clínicamente convulsiones por irritación cerebral. Las neurocisticercosis en estadios vesiculares grandes de 6, 7 centímetros, más grandes que esta imagen, también generan demasiado edema cerebral. ¿Por qué? Porque hay mayor llamado de neutrófilos, va a haber liberación de sustancias vasoactivas que van a producir mayor dilatación y fuga vascular. Los tumores cerebrales, especialmente los glioblastomas multiformes, generan muchísimo edema cerebral. Son tumores que crecen masivamente, pueden ocupar más de la mitad de un hemisferio cerebral y generar, por ejemplo, en estos casos también edema de tipo, o sea, no solamente está ocupado por esa masa extraña que puede ser pus en un absceso o un tumor maligno, sino que además también hay edema que circunda a esta lesión y aumenta aún más la presión intracraneana. ¿Qué síntomas tiene una persona que tiene hipertensión endocraneana? Pues va a tener dolor de cabeza, vómitos. Las cefaleas tienen características. Hay dos tipos de hipertensión endocraneana, las agudas, las que ya llega inconsciente, el paciente se deteriora neurológicamente, pues si ya no conversa o tiene alteraciones del estado de la conciencia, como por ejemplo está somnoliento, ¿no? Son muy agudos, como por ejemplo un hematoma epidural, un sangrado, un ACV hemorrágico por presión alta o porque un aneurisma se rompe y genera hemorragias cerebrales. Son agudos o rápidos. Hay otros que pueden ir progresivamente en el tiempo, como los tumores cerebrales o la hidrocefalia, este aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos. Entonces,
Si es que es paulatino, progresivo, el paciente puede tener síntomas de dolor de cabeza, especialmente durante la noche. Y es muy malo que el dolor de cabeza te levante. Normalmente cuando hay dolor de cabeza y el dormir mejora este síntoma. Pero si el dolor de cabeza te levanta, entonces son signos que podrían deberse a hipertensión endocrinal. Las maniobras de Valsalva, cuando nosotros pujamos, lo que hacemos es disminuir el retorno venoso, ya que aumentamos la presión intratorácica. Al aumentar esta presión intratorácica, lo que hacemos es que el retorno venoso yugular disminuya y eso estanque la sangre venosa en el cerebro y aumente la presión. Entonces pueden empeorar los síntomas de la hipertensión endocraniana. El edema de papila, cuando hay demasiada presión intracerebral, se va a empezar a comprimir el nervio óptico que está discurriendo por la base del cráneo. Y si se comprime el nervio óptico, el paciente va a tener una situación llamada edema de papila, que lo podemos visualizar a través de un estudio oftalmológico llamado fondo de ojo. Se puede hacer interconsulta al oftalmólogo para que haga un fondo de ojo y no descarte, como vemos en esta imagen, edema de papila. Son signos, pues, de que está existiendo, por ejemplo, si fuera un hidrocefálico crónico, ya y te dice, tengo menos visión, el dolor de cabeza me levanta en la noche, entonces le pido un fondo de ojo y sale positivo, puedo decirle que su hidrocefalia le está causando, ¿no?, un edema de papila y baja de la visión. Muy bien, y si son casos graves, pues no, disminución de la conciencia. Los vómitos también son importantes. Los vómitos, cuando son hipertensiones endocrinianas extremadamente severas, 20 milímetros de mercurio, 22, 23, existen los vómitos de tipo explosivos en escopetazo, ¿no? El paciente puede estar conversando y intempestivamente vomitar, y el vómito es tan explosivo que puede llegar, ¿no?, a varios metros de distancia de donde está el paciente. También en la hipertensión endocraniana podemos tener la tríada de Cushing. Hasta 30% de las hipertensiones pueden tener la tríada. El 70% pueden tener uno o dos, ¿no? O ningún síntoma. Entonces, pero sí el 30% de los pacientes. ¿En qué consiste la tríada de Cushing? Como su mismo nombre lo dice, existen 3 síntomas que vamos a ver en el paciente. Uno de ellos, ¿no?, es que el paciente va a llegar con hipertensión. El paciente que llega, por ejemplo, con un hematoma epidural, un accidente de tránsito, y llega a la emergencia con una presión, es un joven de 25 años con una presión de 200 milímetros de mercurio de presión sistólica, por dar un ejemplo, está haciendo hipertensión debido a estos mecanismos liberadores, pues, del centro vasomotor por la injuria. Esta presión tan alta es detectada por los vasoreceptores carotídeos y los receptores aórticos, que van a desencadenar, ya recordamos, a través de los nervios glosofaringeo y vago, aórtico y carotídeo respectivamente, van a llevar neuronas aferentes sensitivas hacia el centro del bulbo raquídeo cardiovascular, lo que va a permitir que haya un bloqueo del sistema cardíaco, generando frecuencias cardíacas disminuidas como un reflejo compensatorio de la hipertensión tan alta. Entonces, el paciente en el monitor vamos a ver que tiene una presión de 200 con una frecuencia de 40 latidos por minuto. Ya si usted ve eso en un paciente inconsciente, sin examinarlo ya tiene que estar sospechando que tiene 2 síntomas de la hipertensión endocraniana, pero que para que sea una tríada de Cushing debe haber un patrón respiratorio irregular. El patrón respiratorio dependerá de dónde está ubicada la lesión de la hipertensión. Por dar un ejemplo, cuando son lesiones encefálicas, el paciente puede presentar un patrón respiratorio llamado de Cheyne-Stokes. Si es que la compresión se da a nivel, llámese encefálico, hay herniación uncal del tronco cerebral, pueden presentar respiración de Kussmaul, y si es que ya hay lesión protuberancial, pueden presentar respiraciones con patrones apnéusticos, y si son vulvares, pues ya son patrones de respiratorios de Biot o patrones de respiratorios agónicos ya.
Para finalizar, vamos a ver la cefalea. Esto es el motivo de consulta más importante en los especialistas que son neurólogos, ¿no? Eh, es el dolor de cabeza más frecuente que hay, por encima de la migraña, de lejos. Todos los pacientes tienen cefalea tensional y se caracteriza porque, a diferencia de la migraña, vamos a ver sus características principales. Es un dolor que suele ocupar todo el cráneo, es decir, es solo craneana. Lo siente, el paciente se coge las manos y se toca la cabeza con sus dos manitos y te dice, me duele aquí y acá y allá, y señala la zona frontal, la zona parietal, a veces la zona occipital, y dice que le duele toda la cabeza. Es bilateral, a diferencia de la migraña que es unilateral. La intensidad puede ser moderada, leve, no es severa, porque si fuera severa el paciente dejaría de hacer sus cosas y se iría a dormir o a descansar o no podría trabajar. Pero a pesar de que les duele, usualmente siguen haciendo sus actividades. Puede ser diario y va a empeorar durante las tardes. A diferencia de la migraña, no empeora con la actividad física y no van a haber lagrimeos, no va a haber pérdida de secreción a través de la nariz, como lo puede haber en las migrañas. Se predomina en las mujeres, ¿ya? En las mujeres. Y hablamos de que son crónicos cuando duran más de 15 días en un mes. Las mujeres son más propensas puesto que están expuestas a mayor presión social, laboral, en la casa, los hijos. Entonces, como hay un estrés, esto desencadena la cefalea tensional, ¿ya? Entonces, tenemos en los pacientes que tienen que tener episodios que duren 30 minutos y 7 días, que sean de características opresivas. No va a sentir que le late la cabeza como lo hace la migraña, ¿no? El paciente siente un latido, un pum, 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 que le incomoda incluso hasta la zona ocular. Y como dije, ya es de intensidad leve, no está asociada a náuseas ni a vómitos y también puede tener irradiación, miren, especialmente hacia la zona de la nuca y la zona cervical, donde están los nervios cervicales C1, ¿no? C2, y el paciente también se señala mucho la nuca y la zona posterior del cuello. Ahora veamos a la migraña. La migraña puede aparecer, a diferencia de las cefaleas tensionales, que son más frecuentes en mujeres adultas, puede aparecer en niños, en adultos jóvenes y siempre más frecuente en las mujeres, ¿ya? Tenemos que esta cefalea es la segunda más frecuente porque hay otro tipo de cefaleas como las migrañas en racimos, ¿no? Por dar un ejemplo de otro tipo de cefalea. Comienzan entre los 10 y 30 años y más del 50% son mujeres, ¿ya? También hay una gran predisposición familiar genética, mamá con migraña, tía con migraña, hija que también le va a dar migraña. Pueden durar desde 3 horas hasta 3 días estos dolores de cabeza continuos y, a diferencia de la cefalea tensional, tenemos desencadenantes como el vino, el hambre, la falta del sueño, el exceso de sueño y los estrógenos durante el ciclo, del ciclo hormonal, ¿no? De la mujer. Tenemos migrañas con auras y migrañas sin auras. Las migrañas sin auras significa que el paciente pues no va a tener estas visiones de luces, que le va a avisar, ¿no? Que ya va a venir el dolor de cabeza. Las migrañas sin auras, ¿no? Son pacientes mujeres que les van a decir que tienen un dolor unilateral que se caracteriza por ser pulsátil y que pueden llegar a ser de intensidad moderada a severa. No puede terminar de cocinar, no puede ir al trabajo, ya no puede contener la clase, debe retirarse, porque el dolor es tan intenso que incluso le puede generar vómitos o náuseas, ¿ya? Entonces son las migrañas sin aura. En cambio, las migrañas con aura, ¿no? Va a tener signos focales positivos donde va a poder ver luces, por ejemplo, o incluso síntomas negativos como más bien pérdida o disminución de la visión. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver la génesis de la migraña, ¿no? ¿Dónde inicia, cómo inicia, cuál es la fisiopatología? Pero antes de eso, quiero hacerles recordar brevemente para que puedan entrar en contexto y entender esta fisiopatología,
la inervación del nervio trigémino. El nervio trigémino tiene 3 ramas periféricas donde inicia su primera neurona sensitiva. Estas inervan respectivamente la parte superior periocular y la conjuntiva del ojo a través de la rama quinto 1, la rama quinto 2, que es la rama maxilar, que también va a inervar parte de la zona maxilar y la arcada dentaria superior, y el quinto 3, que es la rama maxilar, la parte inferior, y que también va a inervar a la arcada dentaria inferior, ¿no? El quinto 2 superior y el quinto 3 la inferior. Y luego esta va a tener un contacto con una segunda neurona motora, perdón, con una segunda neurona sensitiva en el ganglio semilunar, también llamado el ganglio de Gasser, que va a llevar fibras aferentes sensitivas hacia el núcleo del quinto par craneal, que es un núcleo completamente extendido en todo el tronco cerebral. Va a tener una porción mesencefálica este núcleo, una porción protuberancial y una proyección también hacia el bulbo raquídeo. Es por eso que decimos que tiene núcleos, ¿no? El núcleo mesencefálico, que es el núcleo de origen de este nervio, que va a llevar la sensibilidad termoalgésica de la cara, la sensibilidad de dolor y temperatura de la cara. Y vean que estas ramas pues llegan al núcleo principal en la protuberancia y el núcleo espinal. Grosso modo, esta es la ruta neuroanatómica del quinto par craneal. Veamos entonces la génesis trigémino vascular. En la fisiopatología de la génesis trigémino vascular, debemos tener en cuenta que también este quinto par craneal va a ser la estructura anatómica, ¿no? Que va a llevar o va a transmitir inervación que se va a originar en los vasos sanguíneos, ¿no? Y tenemos que estar inervando no solo la vasculatura, sino también las meninges cerebrales. Va a haber una transmisión entonces nociceptiva que va a ascender, ¿no? Va a ir como ramas, vean, va a haber rutas de tipo aferente. Vean que estas ramas están inervando a las venas y a las arterias cerebrales y que van a ir a llegar hacia el ganglio trigeminal. Esta vía aferente va a continuar su recorrido hacia los núcleos del quinto par craneal que ya se encuentran en el propio tronco cerebral. Se van a proyectar, ¿no? Activando las neuronas trigémino-vasculares, estas que van a llegar hasta el núcleo espinal. Entonces dijimos que el núcleo del quinto par tenía una porción mesencefálica, una porción protuberancial y también hay un núcleo de una porción espinal del trigémino. Por eso acá les ponen SP, Spinal Nucleus del quinto, ¿no? Y luego esto de aquí va a sensibilizar, ¿no? Hacia una tercera ruta axonal hacia el tálamo. El tálamo va luego a producir, va a liberar sustancias que van a ir a estimular a áreas de la corteza somatosensorial. Recuerden que la corteza somatosensorial está en la circunvolución poscentral del lóbulo parietal y también a otras áreas de la corteza cortical. Entonces, esto produce la percepción del dolor en la migraña. También debemos saber que en este núcleo espinal del quinto par vamos a tener también el desencadenamiento de un flujo de tipo parasimpático, vean aquí. Este flujo parasimpático va a ir hacia estas arterias craneales y recordemos que el flujo parasimpático en los vasos sanguíneos lo que va a producir es una relajación a través de la liberación, por ejemplo, de óxido nítrico, y va a haber una dilatación de las arterias intracraneales que van a pasar por el núcleo salivatorio superior, que está en la protuberancia. No, o sea, no solamente va al tálamo, sino también va a este núcleo de la protuberancia. Y luego va a ir al ganglio también esfenopalatino, donde van a producir una vasodilatación de las arterias meningias intracraneales y aumentan el calibre vascular.
Esto también va a generar la liberación de sustancias inflamatorias a nivel cerebral, como el CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que tiene un efecto de vasodilatación importante en la fisiopatología de la migraña. Va a haber también aumento de la sensibilidad del dolor de las áreas de las meninges, ¿no? De las meninges cerebrales, todo este desencadenamiento del flujo parasimpático y síntomas autonómicos craneales, como por ejemplo, recordemos que el núcleo salivatorio puede también tener conexión luego con el núcleo lacrimal y pueden generar a estos pacientes lagrimeo o estos pacientes como por ejemplo en las migrañas de tipo clúster, va a haber lagrimeo, congestión nasal, rinorrea e incluso edema palpebral. Muy bien, continuando con la génesis, aquí debería ser génesis del núcleo dorsal del RAFE y el locus coeruleus, o sea, ya no del trigémino vascular, sino que el título debería decir del tronco cerebral, ¿ya? A nivel del tronco cerebral, o sea, aquí como ven en verde o aquí como ven en morado, claramente se señalan lo que es la ubicación de las neuronas del núcleo dorsal del RAFE que están en la protuberancia. Y en esta imagen podemos ver las neuronas que se ubican también en la protuberancia del locus coeruleus. Estas neuronas del núcleo dorsal del RAFE tienen como función inhibir las llegadas nociceptivas del nervio trigémino. Entonces, estas áreas lo que reducen es la liberación de ese péptido relacionado con el gen de la calcitonina y también ayudan a la liberación, ¿no?, de sustancia P. Esta sustancia P es un vasodilatador, entonces inhibe, perdón, la liberación de sustancia P, inhiben la liberación de CGRP, que son sustancias inflamatorias vasodilatadoras. Entonces, cuando tenemos una buena contención del núcleo dorsal del RAFE, entonces disminuimos la producción de estas sustancias que modulan el tono vascular en las pacientes, en los seres humanos normales. Pero pues en estas pacientes no hay una buena modulación por parte del núcleo dorsal del RAFE. En las pacientes que sufren crisis de migraña, lo que se ha visto es que este núcleo dorsal, que es productor de serotonina, va a disminuir su producción de serotonina y esta serotonina, además de que inhiben la producción de estas sustancias vasodilatadoras, también ellas producen serotonina y al haber menos, hay disminución de la actividad de este neurotransmisor serotoninérgico, entonces va a aumentar esto la predisposición a la activación del sistema trigémino vascular, que por ende ya vamos a tener más liberación de esta CGRP y mayor vasodilatación, que generan esas pulsaciones, ¿no? Cuando el sistema vascular se dilata y se llena de sangre, con cada latido cardíaco, es que las pacientes sienten este dolor de tipo pulsátil. El locus coeruleus también participa en la contención de los dolores. El locus coeruleus está implicado en lo que son los sistemas de vigilancia y alerta. Si es que hay una lesión de tronco cerebral, por ejemplo, que altera el locus coeruleus, el paciente puede entrar en coma, por ejemplo, ¿no? Pero también tienen otras actividades como la modulación del dolor, activan vías descendentes inhibitorias del dolor desde el locus coeruleus, la médula, hacia el asta dorsal y también hacia el núcleo trigeminal, frenando esta génesis trigémino vascular. Porque dijimos que este núcleo espinal del trigémino está más abajo en el bulbo raquídeo. También va a contener, ¿no?, la reducción de las influencias del medio externo que llegan a la persona, cómo reducir la sensación de la luz que llega, reducir la sensación de sonido para que no sean sensaciones molestosas o irritantes en la corteza cerebral.
porque vean que también este locus coeruleus, además de tener conexiones con las partes más bajas del bulbo, también tiene conexiones hacia todos los hemisferios cerebrales. Entonces, por ejemplo, se ha visto que la alteración en estas pacientes del locus coeruleus va a tener implicancias, por ejemplo, en las primeras fases antes del inicio del aura, por ejemplo, en las fases premonitorias o los pródromos, donde hay locus coeruleus puede estar hiperactivado, o sea, tiene un mal funcionamiento o estar inestable. Esto va a generar una hipersensibilidad a los estímulos, como ya les dije, a la luz, el sonido, las pacientes se ponen más irritables, están más alerta y empiezan los síntomas de fotofobia, ¿no? Fonofobia, no soportan el ruido, no pueden ver la luz y son síntomas importantes que les preguntamos a los pacientes cuando dicen que tienen dolor de cabeza. Cuando a usted le duele la cabeza, le duele la mitad, le duele toda la cabeza, siente pulsaciones o siente que le comprimen y le aprietan todo el cráneo. Usted puede ver la luz o le molesta, tiene que ir a un cuarto encerrado y oscuro y dormir, ¿no? Por esta percepción errada de locus coeruleus. También está presente su función de falla inhibitoria durante ya la crisis de dolor de migraña, ¿no? Entonces, estas pacientes pues disminuyen el control de disminución de la producción noradrenérgica del dolor, hay disminución de la inhibición del núcleo del trigémino y entonces hay más activación de este sistema neurotrigeminal. Y esto genera más liberación de estas sustancias, como ya mencioné, tanto la CGRP como la sustancia P. Otra forma de fisiopatología también es la activación vasomotora y la depresión cortical propagada. ¿Qué es esto? En esta activación vasomotora va a haber una onda, vean, de despolarización de las neuronas y de la glía, y estas también van a ocasionar el cambio del calibre de los vasos y también del flujo sanguíneo cerebral. Vamos a tener una fase de mucho aumento de sangre, una fase hiperémica, al menos a nivel cortical. Ya dejamos un momento el trigémino y el locus coeruleus en la protuberancia y nos vamos a la corteza cerebral, ¿no? Allí entonces hay una hiperemia y esto tiene que ver por la vasodilatación y ahí es donde también la paciente siente este aumento de la pulsatilidad durante las crisis de migraña. Vamos a tener que esta onda de despolarización masiva con entrada de sodio y calcio y salida de potasio gracias a también la liberación de glutamato, que luego va a empezar a generar, ¿no? Posteriormente una hiperpolarización a nivel neuronal. Va a haber menor activación de las neuronas y eso puede afectar pues las áreas, por ejemplo, de la corteza cerebral. Si en un primer momento hay toda una propagación, luego esto entra en un estado de hiperpolarización. ¿Y eso que va a generar? En la corteza cerebral, por ejemplo, occipital, hará que el paciente vea escotomas, luces, ¿no? O alteraciones visuales. Hay muchas otras áreas comprometidas en la fisiopatología de la migraña, por ejemplo, el hipotálamo también está involucrado. Acá vemos un cuadro de un artículo de revisión de la migraña, donde, por ejemplo, les informan que este hipotálamo también tiene conexiones con las áreas trigéminos cervicales, núcleos del RAFE, que pueden generar una regulación autonómica del dolor y empeorar pues este sistema de migraña. El tálamo también en estas pacientes vean que están generando mayor dolor y sensibilidad, incluso alodinia, que es pues el dolor con poca estimulación en las pacientes y que a su vez está conectado con el sistema límbico. Es por eso que estas alteraciones de la migraña también causan alteraciones emocionales en las pacientes, por dar ejemplos de afectaciones de otros órganos, de otras áreas o estructuras cerebrales. Entonces ya hemos hablado que hay neuropéptidos en la migraña, ahí tenemos del sistema trigeminal, del sistema parasimpático y del sistema simpático. Del sistema simpático liberados también por
el locus coeruleus, ¿no? Ellos liberan noradrenalina, que es un buen vasoconstrictor, y dijimos que estaba disminuido porque en las fases de la crisis de la migraña, estas liberaciones simpáticas por parte del locus coeruleus están inhibidas y eso genera que disminuya esta sustancia vasoconstrictora porque el locus coeruleus es la zona neuronal más importante de producción de norepinefrina en el sistema nervioso. Por lo tanto, si no hay norepinefrina, va a haber más vasodilatación. Eso conjugado a que el sistema trigeminal también aumenta el flujo parasimpático y eso genera más vasodilatación, más hiperemia cerebral, ¿no? Y más vasodilatación. El sistema parasimpático se activa, dije que puede haber liberación de óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Sustancia neuropéptido Y, todos ellos productores de vasodilatación. Y del sistema trigeminal vemos que hay liberación de el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que va a ir a producir pues vasodilatación, por ejemplo, de las estructuras vasculares, inflamación con vasodilatación. Vemos también la sustancia P también. Acá, por ejemplo, tienen una imagen de revisión de una célula muscular lisa de un vaso sanguíneo con receptores, pues, que van a producir, pues, se van a activar, por ejemplo, aquí vemos la CGRP, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y vean cómo él actúa a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos cerebrales, liberando, no se une a su receptor membranoso y a través de la activación, la conversión de ATP en AMP cíclico con la adenilatociclasa, va a haber un aumento de AMP cíclico y también en las pacientes con migraña hay un aumento del GMP cíclico intracelular. Es por eso que ahora las dianas de tratamiento buscan eliminar, por ejemplo, esta producción de AMP cíclico, ya que por ambas rutas, sea por la vía del AMP cíclico o del GMP cíclico, van a producir fosforilación y apertura de los canales de potasio y esto va a generar, pues, fuga de potasio porque él está más acumulado en el intracelular y eso también es parte de la fisiopatología de la migraña, la apertura de los canales de potasio, generando esta hiperpolarización. Entonces, dianas de tratamiento como por ejemplo bloqueantes de canales de potasio o bloqueantes, por ejemplo, de la conversión del AMP cíclico en fosfoquinasa A. Dentro de las fases de la migraña tenemos 4 fases importantes reconocidas, como vemos ahí. Tenemos que hay una fase prodrómica. Estas fases prodrómicas pueden durar horas o hasta 2 días y van a consistir en bostezos, fatiga, irritabilidad, polifagia, rigidez cervical, como vemos ahí, ¿no? Polaquiuria, hipersensibilidad a la luz. Ya le está avisando que probablemente, ¿no? Son síntomas que van a empezar a desencadenar una futura migraña. Aquí pues tenemos una activación generalmente de las zonas del hipotálamo, como vimos en las diapositivas anteriores, y una activación inicial también mencionamos previamente del locus coeruleus, ¿no? Y del sistema, alteraciones del locus coeruleus, eh, que van a alterar la liberación de, por ejemplo, noradrenalina. Después tenemos la fase del aura, en estas fases del aura que van a durar entre 5 minutos o a veces hasta 1 hora en algunas pacientes. Ellas no siempre hay porque hay migrañas con aura y migrañas sin aura. Cuando son con aura, entonces van a ver la presentación de escotomas, que ya vamos a ver de qué se tratan, líneas en zigzag, pérdida parcial de la visión, recuerden esa alteración de la corteza occipital, ¿no? O incluso empiezan a sentir parestesias en la mano, hormigueos en la cara y muy raramente alteraciones del lenguaje. Ya aquí es la fase donde explicamos que era la depresión cortical propagada, como lo mencioné, donde hay una hiperpolarización con alta liberación de potasio por esta CGRP, ¿no? Después tenemos la fase de la cefalea o lo que ya es el dolor en sí,
Entonces, las fases prodrómicas, luego aura o no aura, y ya luego la fase del dolor que puede durar entre 4 horas o a veces hasta 3 días para hacer el diagnóstico de cefalea, perdón, de migraña. Ya vimos las características, tiene que ser unilateral, raras veces es bilateral, la mayoría es unilateral, tendrá que estar sumado a otros síntomas de la migraña. Va a haber náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. Entonces, la mayoría de pacientes que van a consultorio no tienen estos síntomas, son solamente cefaleas tensionales y la principal causa de cefalea tensional opresiva o holocraniana cervical sin vómitos, sin aura, sin bostezos, sin pérdida de la visión, sin escotomas, sin fotofobia, sin sonofobia. Todos esos pacientes, que son la mayoría, son pacientes que sufren estrés crónico, ansiedad crónica, depresión crónica y consideran que el neurólogo les va a dar una pastilla que les va a mejorar su cefalea tensional o les va a mejorar su estado de dolor de cabeza. Es importante entender que la cefalea tensional es un manejo multifactorial y que la raíz del problema no es el dolor de cabeza, sino todo el estrés, la ansiedad o la depresión. Es por eso que para mí principalmente el dolor de cabeza lo debe de manejar el psiquiatra y el psicólogo, porque usted le puede dar calmantes, son calmantes. Si no cura la raíz del problema, que es el estrés familiar, el estrés económico, el estrés laboral, el estrés por problemas traumáticos de la infancia, en un psicólogo y con medicación asociada del psiquiatra, el paciente no va a mejorar de su dolor de cefalea tensional. Con respecto a las fases ya de recuperación que pueden ser hasta 2 días, 1 hora o 2 días después de esta etapa de cefalea, ya la paciente siente un cansancio muy, muy extremo, es una fatiga, dificultad de concentración, debilidad muscular, y esto ya tiene que ver con la normalización progresiva del sistema trigémino vascular, la recuperación de serotonina en estas pacientes, ¿ya? Entonces, esas son las características de estos pacientes de las fases de la migraña. Acá les dejo un cuadro para que lo puedan repasar para su examen y para su conocimiento general como médicos también en consultorio. Cuando vean pacientes, será migraña, será cefalea, y si es migraña, estas son las características para que puedan preguntar a sus pacientes. Entonces, la triada clásica de la migraña son el aura, la cefalea, náuseas y vómitos. El aura son síntomas de tipo premonitorios. Las auras ya dijimos que van a estar no siempre presentes y se deben a una depresión cortical propagada. Estas pueden tener auras visuales, que son las más frecuentes. Los escotomas, como vemos en la primera imagen superior izquierda, ¿no? O los centellos o luces, ¿no? Que ve la paciente con migraña, escotomas como una pérdida, como una negrura de su campo visual, y más bien las luces destellantes, los centellos que se ven como esta imagen que está en la parte inferior izquierda. También pueden tener espectros de fortificación. Este espectro de fortificación es un signo o no, que es un patognomónico de la migraña. Ven como líneas en zigzag, pero el término espectro de fortificación habla de que pues ven como murallas, ¿no? Como se hacían antes en las épocas medievales, estas murallas que rodeaban a los castillos, ¿no? Y tenían estas formas parecidas a una fórtice, ¿no? Por eso le llaman efecto de fortificación. Es patognomónico de la migraña porque nunca se ha descubierto en ninguna otra enfermedad neurológica. En cefaleas es hemicranial, ya dijimos, y de carácter pulsátil por la fisiopatología explicada, y puede acompañarse de náuseas, es decir, no llega a vomitar, pero siente la sensación, o sí llega a vomitar, y de síntomas de irritación como la fotofobia y la sonofobia. Hay otros tipos de migraña, ya hemos explicado ahorita la migraña con aura, son el 20% de la migraña. También puede haber focalidad neurológica, dijimos que puede haber alteraciones de parestesias de la mano, de la cara y los escotomas, o síntomas negativos como visión borrosa, como los escotomas, por ejemplo.
Las migrañas que no tienen aura, esas son la mayoría, son el 75% de todos los tipos de migraña y no hay pues no hay estos escotomas, no hay estos parestesias, por ejemplo, visiones borrosas, ¿ya? Son cefaleas análogas características a las descritas. Bueno, todas sus características, excepto el aura, son las mismas, ¿ya? Y un paciente puede tener episodios de migrañas con aura y migrañas sin aura. Hay otros tipos de migraña más raras, que por ejemplo son las migrañas que hacen generar hipoperfusión cerebral y eso genera infartos, ¿no? Infartos a nivel cerebral. Entonces, se pueden ver a través de los estudios de tomografía o de resonancia magnética. Y las migrañas basilares, que como su mismo nombre lo dicen, van a tener alteraciones de la vasculatura de la arteria basilar, que a su vez tiene ramas hacia el tronco cerebral, hacia la protuberancia, por ejemplo, y esto puede generar alteraciones también en la división también de las arterias cerebrales posteriores, que son ramas finales de la arteria basilar, que van a ir a irrigar el cerebelo, que van a ir a irrigar tronco cerebral. Entonces, estas pacientes pueden tener vértigos, disartrias, tinnitus, visión doble, si es que hay alteración cerebelosa, ataxia, etcétera, etcétera. Finalmente voy a hablar de la cefalea en racimos. Este es otro tipo de dolor de cabeza. Ya hemos visto la cefalea tensional, ya hemos visto la migraña con aura y sin aura, y finalmente veremos la cefalea en racimos. Es la cefalea, es la cefalea, desde mi perspectiva, es la más incapacitante y la de que el paciente tiene una expresión de angustia y desesperanza extrema cuando va al consultorio, porque siente que el dolor de cabeza va a acabar con su vida. Es tan, pero tan doloroso que le agarran un pavor, ¿no? Este dolor de cabeza se da más en varones, por eso ahí la imagen les muestran un varón. Predomina en varones, las crisis pueden durar 45 minutos y pueden haber de 1 a 3 crisis en un día y esto definitivamente puede despertar al paciente sin ningún problema. Puede desencadenarse por el alcohol. ¿Por qué se llama en racimos? Porque este dolor de cabeza le da, ¿no? Va a tener sus episodios de dolor de cabeza, pero van a pasar varios días donde se queda sintomático y es como que se va acumulando otra vez ese dolor de cabeza. Por eso le llaman cefalea en racimos. Y suele dar en varones entre 20 a los 50 años. ¿Cuáles son las características, como vemos aquí, entre 40 y 50 años? Va a tener síntomas vegetativos, ¿no? Va a haber síntomas vegetativos, como explicábamos en las diapositivas anteriores. Va a haber un dolor de tipo unilateral, igual que en la migraña, y más que todo localizado a nivel periocular. Y en estos pacientes vamos a tener que va a haber lagrimeo, va a haber rinorrea y congestión ocular. Además de que no estamos contando que va a haber un dolor pues intenso, sudoración frontal, va a haber de una hemicara, ¿no? Va a haber sudoración. Puede haber también caída del párpado, como vemos aquí, y una miosis, pupila puntiforme, inquietud motora y desasosiego. Listo, chicos. Entonces, hemos culminado maravillosamente en el tiempo adecuado esta clase. Ya mañana nos reencontramos para continuar nuestra nueva clase. Espero que la clase haya sido de su agrado, que hayan prestado atención y que les haya gustado, ¿sí? Entonces nos vemos mañana, vamos a descansar, que ya nos hemos divertido neurológicamente un rato. Bien, cuídense, chicos.